Hoy nuevamente le queremos dar la bienvenida y saludar a Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Acero, nuevamente repitente en esta nueva era de la mesa ancha. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Bueno, y a Juana y a Julio también, bienvenidos, que vienen después de su semana de receso también. Vamos a arrancar hablando por el tema de el Cauca, las fuertes confrontaciones que se están dando allí. Hay que decir dos cosas. Por un lado, parece que fue efectiva esta retoma por parte de las autoridades y del ejército, por lo menos en materia de seguridad. No sabemos si esto es a largo plazo o no. Pero por otro lado, ¿qué pasa con el resto de la presencia estatal? Y vemos una visita de varios integrantes del gabinete que fue muy criticada y que generó toda una discusión alrededor. Hagamos una primera lectura de lo que está pasando en el Cauca y de la respuesta del gobierno y del Estado. Doctor Acero. Bueno, lo primero, reconocer que la acción militar ya venía hace algunos meses y precisamente comienza con una acción en Argelia que llega hasta casi las goteras del Plateado y se da esta segunda arremetida que llega hasta el Plateado. De manera particular hay que reconocer que intervenir en esos sitios requiere una acción de seguridad y justicia, pero también desde luego de desarrollo social. Uno queda con muchas dudas respecto a esa integralidad que en este caso hay, aunque la viceministra ayer mencionaba que desde hace un año se viene trabajando, el hecho que sucedió en estos días parece completamente improvisado. Improvisado porque, bueno, la acción militar ya venía y se ingresa al Plateado, pero llegan unos ministros ordenados por el presidente a que vayan allí. Y la sensación que queda es completamente improvisación. Y no había como digamos, un informe claro a la ciudadanía de cómo se iba a trabajar desde acción militar, pero también de intervención social en un territorio que realmente lo requiere y que hay que ampliarlo. Tiene que ir mucho más allá, tiene que ir hasta San Juan de Micay y posiblemente tiene que tener un territorio mucho más amplio para poder enfrentar esta estructura criminal. De lo contrario, va a ser muy difícil hacer esa intervención, no solamente militar, sino también integral como se pretende. Además, militarmente llegar y mantenerse allí, ¿no? O sea, no solamente llegar para, digamos, los titulares, sino mantenerse y mantener la seguridad allí. Juana y Julio. Ahí es donde está la clave, ¿no? Cómo mantenerse más allá de la presencia militar. La presencia militar claramente es una presencia del Estado, pero hemos visto históricamente que no ha sido suficiente en estas regiones de conflicto del país. Yo me quiero referir un poco también a esa visita que hicieron los ministros, una visita que podía partir, digamos, que una buena voluntad, pero esperábamos que por lo menos hicieran público el portafolio y lo que venían a presentar, sobre todo una carretera que se prometió entre Argelia y el Plateado, que es necesaria, se prometieron una infraestructura social importante, pero nos quedamos sin saber y lastimosamente nos quedamos con las selfies de los funcionarios, con las fotos de la población civil que además la ponen en riesgo cuando la exponen de esa manera, y ahí es cuando estoy de acuerdo con Hugo que se habla de cierta improvisación en ese caso. Sí, Julio. Un gran problema de esta zona, bueno, y en general de las zonas donde las economías ilegales, digamos, dominan, es la legitimidad del Estado, ¿no? Los propios habitantes en el territorio rechazan, y uno escucha los testimonios de las personas del Plateado y rechazan en buena medida la presencia de los militares y la presencia de los agentes estatales. Esa es una explicación pues relativamente sencilla, y es que muchos de los habitantes de la zona viven de las economías ilegales, de la economía de la coca, y ven la llegada del ejército y los funcionarios no como la llegada, quizá como lo querían mostrar en ese performance, ¿no? Como en ese performance cinematográfico que armaron con la llegada de los funcionarios y de los ministros, como la llegada de los salvadores, sino todo lo contrario, como la llegada de unas personas que amenazan, digamos, su forma de vida. Y la única manera de romper eso es que haya otras formas de vida, unas nuevas economías que generen alternativas para los habitantes de la zona, porque de lo contrario, pues sí pueden llegar cientos de soldados a retomar el control militar, pero sin sin la legitimidad social de los pobladores, sin el apoyo de los habitantes de la zona, es muy difícil que eso arraigue en el territorio. Frente a este tema de la visita del gabinete, se ha generado también una discusión muy profunda en las últimas horas sobre dónde estaba el presidente, por qué no fue el presidente al Cauca. La respuesta ayer de la directora del DAPRE, Laura Sarabia, es que el presidente no podía ir por temas de seguridad, y eso, en lugar de apaciguar los ánimos, pues generó muchas más inquietudes. ¿Por qué el presidente de la República no va hasta allá? ¿Por qué él argumenta que por temas de seguridad, la persona que está más custodiada en el país, la que puede disponer de todos los hombres de las fuerzas militares o de la policía, no va hasta el Plateado? ¿Hay algún gesto, digamos, de displicencia frente a eso, o de desconexión con esa realidad? Yo creo que ahí está un poco los niveles de improvisación. Casi que es una orden
tienen que ir los ministros. O sea, no expone el presidente porque tiene unos problemas de seguridad, pero expone parte de su gabinete a unos temas de inseguridad. La pregunta es, hombre, eso no, definitivamente casi que habría que esperar a que haya un control territorial por parte de las Fuerzas Armadas, Policía y Fuerzas Militares, para que efectivamente no solamente los funcionarios puedan ir, sino que se pueda presentar un plan completamente integral, que es lo que no se presentó de manera particular. O sea, allí lo que hubo, de alguna manera, por eso es que todo el mundo está hablando de improvisación. Entonces yo sí creo que necesariamente ya el operativo militar venía de meses atrás y va a continuar. Esto no es un problema de otro mes más. Esto va a ser posiblemente de 6 meses y 1 año para poder recuperar la zona. Pero de entrada, definitivamente sí hubo improvisación y demuestra en parte eso es si el presidente iba o no iba. Pero de manera particular no fue, pero expuso una serie de funcionarios de su gabinete a esos problemas de inseguridad por los cuales no fue el presidente. Claramente no hubo una planeación y el presidente pues no podía ir en media hora que decidió que fueran algunos delegados de su gabinete. Ahora, ¿por qué no hubo una conferencia de prensa por parte del ministro de Defensa? ¿Por qué no presentaron en los planes de desarrollo locales de los que habían hablado? Ahí creo que es donde está la gran falla y el vacío que nos quedamos esperando muchos y muchas personas en el país, como listo, fueron al plateado, pero de ahora en adelante, ¿qué va a pasar en el plateado? ¿Qué va a pasar en relación también con Argelia Cauca? ¿Y cuáles son los pasos a seguir mucho más allá de una simple visita? Pues el mensaje de esta puesta en escena que montó el gobierno de Plateado era que ya se habían superado los problemas de seguridad en la zona, que ya habían expulsado a las disidencias de las FARC, pero pues el hecho de que el presidente dijera no puedo estar por problemas de seguridad demuestra que no es tan cierto, que evidentemente todavía hay unas confrontaciones armadas ahí. Yo creo que un poco desmonta la idea y lo que creo que también generó... Pero dice, si puede llegar parte del gabinete, ¿por qué no va a poder llegar el presidente de la República? Pero también generó mucha molestia, Maritza, la imagen de ver a los funcionarios con chalecos antibalas y cascos militares al lado de civiles desarmados, que viven allá sin cascos y chalecos antibalas, un poco esa distancia que hay en una foto, ¿no? La distancia entre los funcionarios que llegan súper protegidos y los habitantes que hoy están expuestos a esas mismas balas. Claro, como dicen por ahí, el fondo es clave, pero la forma como se presenta esto, cómo se hace esto también es muy importante. Nuestro siguiente tema es esa articulación que se está tratando de hacer entre el gobierno distrital y el gobierno nacional para enfrentar los feminicidios, pero uno dice y se pregunta acá, y acá quiero arrancar por Juana, porque digamos que ese es como su gran tema. ¿Esto va por una estrategia? ¿Realmente una estrategia de políticas o hay que rediseñar todo el Estado o hay que cambiar la conciencia? Porque es que vemos campañas y vemos anuncios y no pasa nada. A las mujeres las siguen matando, nos siguen matando. Juana. Primero, tenemos una sensación de que han aumentado los feminicidios. Lo que pasa es que ahora se reportan más feminicidios, tenemos mayores cuentas de los feminicidios, se denuncia más y se procesan más como feminicidios que antes eran procesados como homicidios. Entonces hay un primer paso importante, es que ahora es más visibilizado y ahora se denuncian más, que eso es algo muy importante que cambió en Colombia con la ley Rosa Elvira Celi. Ahora, hay una pregunta y mucha gente se dice, ¿los feminicidios son evitables? Sí. Lo más tremendo de todo es que sí se pueden evitar, siguiendo ciertas líneas dentro del sistema local y nacional se podrían evitar, pero el problema son las fallas internas que hay, las fallas que hay en el momento de la denuncia, en que no hay suficientes funcionarios para aceptar las denuncias, que los fiscales tampoco tienen el tiempo y la capacidad de procesar y de buscar, digamos, a los presuntos feminicidas. Entonces sí tiene que haber una articulación nacional y local en políticas públicas para prevenir el feminicidio, pero también para esto se necesita plata y para esto se necesita una inversión importante y se necesita también más presencia, más espacios que hacen y han demostrado que hacen la diferencia, ¿no? Que las casas que reciben a las mujeres víctimas hacen una gran diferencia, pero no dan abasto, ¿no? Entonces estas infraestructuras se quedan todavía muy pequeñas frente a lo terrible y a los casos de feminicidio que son, ya vamos en casi 600 feminicidios este año en todo el país. Doctor Hugo Acero, usted que está, digamos, ha estado al frente de esta institucionalidad local, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falla? Primero, reconocer el problema. Yo creo que es un problema que ha estado oculto y sigue oculto. Yo creo que hay mayor cantidad de feminicidios de los que realmente se están reportando. Y en el pasado, pues nunca se reportaron, o se reportaron muy medianamente. Ustedes recordarán los temas de ira e intenso dolor.
la persona mataba a su esposa, el hombre mataba a su esposa por alguna infidelidad y casi que los jueces lo eximían por ira e intenso dolor. Eso ha venido evolucionando, tanto así que la fiscal en sus últimas declaraciones dijo que en la gran mayoría de casos de homicidios de mujeres iba a comenzar por tratarlos como feminicidio, de manera particular para ir descartando. Eso desde luego es una medida importante, pero también tiene una presión sobre los temas de justicia, porque hay que colocar jueces, fiscales dedicados exclusivamente para esto. Cuando digo que está oculto, es no solamente atender el hecho real de una mujer que ha sido asesinada, un feminicidio por parte de la persona cercana o hombre, sino también mirar los casos de riesgo. Desde la administración pasada, sino prevenir. Desde la administración pasada, trabajando con la Secretaría de la Mujer, Medicina Legal, hay que trabajar sobre los casos de alto riesgo. Medicina Legal tiene una clasificación de mediano y alto riesgo de feminicidio porque es donde llegan a hacer exámenes periciales respecto a ese tipo de violencia. Y allí descubrimos que había, en ese caso de Medicina Legal, 1.400 casos de alto riesgo de feminicidio. Hay que trabajar sobre eso. Solamente en Bogotá, imagínense. Miremos eso en el país para multiplicarlo. Y de manera particular es hacia allá donde debemos orientar los esfuerzos, a prevenir que esto no suceda. Tú lo decías hace un momento, todo esto es prevenible. Sí. El tema es cómo lo vamos a prevenir y esto no es solamente un problema de la policía o de la fiscalía, es un problema mucho más integral que requiere la participación de la administración, como lo ha venido haciendo Bogotá a través de la Secretaría de la Mujer. Doctora Cero, Julio, para cerrar el tema. Muy importante, por supuesto, el papel de las instituciones estatales y de los sistemas públicos para prevenir y atender estos casos, pero también es importante el papel de los ciudadanos. Yo sí siento que en Colombia tenemos cierta condescendencia hacia la violencia intrafamiliar, ¿no? Es un asunto de parejas, no nos metamos porque es un problema de familiar, de parejas, y muchas veces nos callamos con cosas que ocurren en nuestras casas o en nuestro entorno. Yo creo que es clave y no se va a solucionar esto si no cambiamos ese enfoque, ¿no? de creer que cuando alguien, también, ¿no? Un hombre está agrediendo a una mujer, eso es problema de ellos, no es problema de ellos, es un problema que puede trascender y que puede ser más grave y hay que denunciar y hay que hablar. Pues señores, muchísimas gracias, un feliz día, arrancamos nuevamente esta semana con la mesa ancha. Al doctor Hugo Acero, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mucho gusto y gracias por invitarme.